Hola, muy buenas noches. Bienvenida Stephanie, bienvenida Michelle. Me da mucho gusto que hayan llegado a mi sesión el día de hoy. Es solo un minutito en lo que se conectan sus demás compañeros que están ingresando a la sesión. Bienvenidos entonces, ahora sí, espero me escuchen. Bienvenida Stephanie, Michelle, Gustavo. Mucho gusto. Qué bueno que pudieron llegar a mi sesión, que llegaron sobre todo muy puntuales. Les agradezco ese compromiso. En el espacio del chat, ustedes pueden ir colocando sus preguntas. Si tienen alguna duda, la pueden compartir en ese espacio, algún comentario. También lo pueden ir realizando dentro del chat. O bien, si ustedes necesitan activar su micrófono, nada más les solicito que me levanten la mano para que les pueda yo dar la palabra y entonces puedan activar su micrófono. Y ahora sí, puedan ustedes platicarme si tienen algún comentario, alguna duda. Pues bueno, esa sería la forma en que vamos a trabajar. ¿Ok? De ahí en fuera, pues bueno, ya saben ustedes nuestras reglas de etiqueta, que son precisamente ser respetuosos, escuchar las diferentes opiniones de nuestros demás compañeros, respetar los tiempos, etcétera. Pero a grandes rasgos, obviamente. Les voy a compartir mi pantalla para que me vayan siguiendo. Ok. Pues bueno, entonces bienvenidos, les decía yo. Me da mucho gusto que hayan llegado a esta sesión. Mi nombre es Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y soy la asesora virtual de este grupo de la generación 42, el grupo 029. Les doy la bienvenida a este módulo 4, sobre todo a nuestro primer espacio abierto para el aprendizaje con su asesora virtual. Estos espacios, bueno, los vamos a estar realizando cada día miércoles y viernes. Por lo que estaba viendo dentro de sus opciones que ustedes estaban indicando cuando les cuestionan sobre los horarios que podrían ser posibles para que tomaran sus espacios abiertos, bueno, me indican que es después de las 8 de la noche, en un horario a partir de 7 a 9 me parece. Entonces, pues yo les quiero solicitar si ustedes pueden los días miércoles y viernes a las 9 de la noche, para mí sería mucho mejor. Como ya les había publicado dentro de mi perfil en la prepa en la plataforma, espero lo hayan visto, les comentaba que, bueno, yo soy de Puebla y trabajo en un centro escolar en el nivel bachillerato. Solamente que trabajo en el turno vespertino. Entonces, para mí es un poquito complicado realizar las sesiones o estos espacios dentro de un horario de 2 a 7:30, 8 de la noche, porque ese es el horario en el que yo trabajo en mi escuela. Por eso les digo, si ustedes pueden a las 9 de la noche, para mí sería mucho mejor para que así nos podamos encontrar, sobre todo para que no llegue tan presionada con el tiempo de que está iniciando la sesión quizá y yo apenas voy saliendo. Entonces, ¿está bien, Stephanie, Michelle, Gustavo? ¿Está bien si realizamos las sesiones a las 9 de la noche para que ya después lo pueda compartir? Dime, Stephanie, ¿estás levantando tu mano? Sí, asesora, para mí, está súper bien el horario después de las 9, porque igual, pues tengo sesiones en Facebook, entonces, sí está bien para mí después de las 9. Ah, perfecto. Muchas gracias, Stephanie. Igual me menciona Gustavo que también estaría perfecto a las 9 de la noche. Perfecto. Pues estamos entonces como que en la misma idea, ¿no? Que sea a las 8, a las 9 de la noche, perdón. Generalmente son esas sesiones entre 8 y 9, pero si ustedes acordamos a las 9 adelante, yo las realizo así con otros grupos que he trabajado y sobre todo considerando pues esto, que a veces tenemos compromisos quizá laborales, quizá hasta personales, familiares, entonces a veces ya como esta hora de la noche ya nos iremos desocupando, entonces pues creo que vamos bien, ¿no? Nuestro primer acuerdo después lo publicaré dentro del foro aprendiendo para que todos también estén enterados y puedan ir realizando pues vengan ingresando sobre todo.
y realizando sus participaciones activas. Pues bien, entonces les comento, este es el módulo 4. Nosotros vamos a estar trabajando ahorita en la unidad 1, se denomina literatura, arte y expresión comunicativa. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes a grandes rasgos? Les platico, van a analizar textos literarios de diferentes épocas, no nada más va a ser de hace, bueno, vamos a empezar obviamente desde los textos quizá un poquito más, con mayor tiempo, y después nos vamos a ir acercando hasta los que ya tengamos dentro, pues cómo se producen textos ya en nuestra actualidad, en nuestros contextos, quizá en nuestra sociedad. Entonces, por eso es que vamos a hacer este tipo de análisis para tener un panorama completo de lo que es un texto literario en diferentes épocas y cómo los podemos analizar. También van a checar ustedes diversos géneros literarios precisamente, además de épocas, también van a ser diferentes géneros, diferentes autores, y eso va a ser como más pues interesante para ustedes porque no es como sobre todo no sé, un autor o un tipo, quizá un género en específico, no vamos a trabajar con diferentes. Y si no tenían el hábito de la lectura, bueno, lo pueden ir adquiriendo ahora, ¿no? El propósito de esta sesión es resolver las dudas surgidas a partir de los contenidos o actividades del módulo. Sobre todo, profundizar o atender inquietudes que aún pudieran tener en caso de que hayan visto estas sesiones masivas que tienen ustedes semanalmente. Entonces, bueno, es también para ir disipando estas dudas que pudieran todavía tener presentes. Yo espero que este módulo les contagie el gusto por la lectura y les deseo muchísimo, muchísimo éxito. Este es el orden del día con el que vamos a trabajar. Primero, pues está la bienvenida a módulo 4, que ya la realicé. Les platiqué también ya el propósito de mi sesión. Vamos a hacer una revisión de actividades correspondientes a semana 1. No me voy a detener tanto en toda la actividad, solamente en aquellos, pues considero algunos conceptos que pudieran estar no tan claros o que ustedes expresaron dentro del formulario que le compartieron a nuestra asesora de la didáctica disciplinar, en donde expresaban sus dudas. Bueno, me voy a enfocar también en resolver esas dudas y de ahí vamos a pasar al foro aprendiendo, que es donde ustedes ya empiezan a participar. Lo de los acuerdos sobre los horarios próximos de espacios abiertos ya lo comentamos, sin embargo, lo voy a mencionar en un momento más. Sugerencias generales desde mi trabajo como asesora virtual. ¿Cuáles son las sugerencias que yo les pudiera realizar? Que puedan, obviamente, ayudarles a ustedes a tener un mejor desempeño. Y el último punto son las dudas o comentarios. Pero esto lo dejo abierto durante toda la sesión. Les decía, pueden levantar su mano para que les pueda dar la palabra o bien pueden expresar sus dudas dentro del chat. Lo que sí es importante recordarles es que para mí es más, bueno, sería mucho mejor que no nada más pasáramos asistencia, sino que también ustedes realizaran una participación activa. Es decir, que vayan compartiendo sus dudas, sus comentarios, si quieren también mencionar alguna estrategia o alguna, no sé, algún tip para sus demás compañeros que les puedan ayudar a entender algún concepto, sería también increíble que ustedes lo realizaran. Entonces les comentaba, este es el orden del día. Vamos a pasar a la actividad integradora número 1. Se titula Literatura, analizar textos literarios. Tienen 3 textos que ustedes deberán primero de leer para que puedan entonces resolver y contestar todo lo que viene dentro de la tabla comparativa. El primer texto se titula Al que ingrato me deja, Buscomante, de Sor Juana Inés de la Cruz. El siguiente se llama El rey burgués y es de Rubén Darío. Y finalmente La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón. Tienen que realizar estas lecturas, 3 lecturas, para que puedan contestar el cuadro comparativo. El documento se descarga fácilmente de plataforma y solamente lo que ustedes tienen es que ir requisitando todos los puntos que ahí se mencionan. Tengo, por ejemplo, acá la tablita con la que ustedes deben de trabajar. Hay información que no viene dentro de las lecturas que ustedes realizaron, que van a tener que ustedes hacer una investigación. Obviamente en fuentes confiables van a hacer la investigación para que puedan ir contestando todos los aspectos, porque les digo, no es algo que venga dentro. Alguna información, pues sí van a tener que interpretarla, van a tener que analizar cuál es, por ejemplo, la intención, cuáles serían los personajes. Pero bueno, me voy entonces por la primera parte.
Tenemos, ¿quién es el autor? Lo tenemos muy fácil porque de hecho viene dentro del punto número 1 en el documento. Ya colocamos los autores. Género literario, también primero hay que leer el recurso dentro del módulo 4 en la semana 1, el recurso que se titula Géneros literarios para que ustedes puedan distinguir cuáles son, pues digamos, la manera en que podemos categorizar estos textos. De ahí se van a hacer una búsqueda en Internet sobre cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra. Van a investigar sobre todo cuándo fue que se crearon estas obras para que así ustedes puedan investigar las características de la sociedad de esa época. Supongamos que hayan sido, que les digo, no es el caso, es solamente un ejemplo. Puede ser que se haya creado alguna obra en 1620. Bueno, entonces ustedes investigan cuándo fue que se creó esa obra y supongamos que les arroja la información 1620. Entonces, ahora sí se enfocan en buscar características de la sociedad de 1620 y les van a arrojar toda esta información. Este sería el contexto sociohistórico, que es porque es lo que está pasando, y obviamente también ustedes todavía lo hacen más, más precisa esta investigación, aparte de buscar o identificar el año en que se publicó la obra, también podría ser el lugar, no sé, México, no sé, Colombia, Argentina, etcétera. Bueno, entonces ya lo ponemos así, todavía les decía como más limitado, más preciso características de la sociedad del año 1620 en México o en Perú o en Colombia, etcétera. Les digo, son ejemplos, no es precisamente lo que corresponde a cada obra, solo son ejemplos X. Entonces, sobre eso, ahora sí, lo que les sugiero mucho es que no hagan esto de buscar la información y solamente la copian y la pegan dentro de estos espacios, sino que ustedes tienen que procesar toda esa información de manera que lo lean y lo que para ustedes fue importante, que ustedes comprendieron, lo van a notar en esos espacios del contexto sociohistórico y cultural de la obra. Les digo, no es como copiar y pegar porque entonces ya estaríamos incurriendo en plagio parcial. Y si copiamos toda la información, aunque coloquen ustedes al final las fuentes de donde consultaron todo esto que ustedes incluyen en el documento, aún así es plagio parcial porque no están expresándolo con sus propias palabras, simplemente copian y pegan y eso es a lo que me refiero que deben de evitar. Entonces, todo lo que ustedes hayan entendido lo comparten en ese espacio. El contexto del autor, también hay que hacer una investigación en fuentes confiables sobre la biografía de los autores. Lo que aquí yo no les sugiero y no interesa tanto es que ustedes coloquen toda la biografía del autor, porque les decía, no es como lo que se está solicitando, sino que ustedes investiguen dentro de la biografía qué es lo que ocurría precisamente en el momento en que ellos crearon estas obras, qué es lo que sucedía quizá en cuestiones personales, porque mucho se refleja en lo que está sucediendo en su vida, les decía, en sus experiencias personales, lo que está ocurriendo, cuando no lo reflejan dentro de la manera que están escribiendo. Entonces, por eso es necesario que ustedes investiguen la biografía para que entiendan qué es lo que hizo o influyó en ellos para que crearan estas obras. Entonces les decía, esto ya el contexto sería más como que dentro de la biografía. La intención del autor, ahí sí nosotros podemos, les decía, interpretar. Eso sí ya no tendremos que buscarlo, nosotros vamos a interpretar como cuál será la finalidad por la cual el autor quiso crear esta obra, cuál es el mensaje que nos está dejando. En la parte de argumento, tema, si vienen los recursos dentro de la semana 1 para que ustedes los revisen y sobre eso les decía, puedan tener idea de cuál podría ser nuestro argumento, nuestro tema. El punto que les voy a indicar aquí, creo que no hay tanto problema en argumento y tema, pero en la acción, en este punto donde dice cuál es la acción, obviamente de cada obra, tienen que especificar 3 momentos. Esos 3 momentos que se dieron al inicio, cuál sería, por ejemplo, en una sola idea, cuál sería la acción, qué sucedió al inicio, cuál sería la del desarrollo y qué sucedió como al final. Son 3 oraciones entonces que nos refieren a la acción.
3 oraciones de Al que ingrato me deja Buscomante, 3 oraciones del Rey Burgués y 3 de La verdad sospechosa. Les digo, no es como todo un párrafo, simplemente ideas en las cuales nos indiquen qué pasó al inicio, en el desarrollo y en el final, ¿ok? También lo demás, el tiempo de la obra, el espacio, ahí sí ustedes lo pueden interpretar. Los personajes tal vez no aparezcan como tal, personaje principal se llama así, el personaje antagónico se llama así. Bueno, no, tal vez no aparecerán, pero ustedes tendrán que interpretar, quizá no vienen nombres, entonces yo digo, bueno, ¿cuántas personas aparecen? Según mi percepción, bueno, aparecen, no sé, 4. Aparecen 2 mujeres y 2 hombres, porque está hablando de 2 mujeres y 2 hombres, entonces solamente los coloqué aquí, ¿no? No existen nombres, pero sí hace referencia a que son 2 personas o 4 personas, 2 mujeres, 2 hombres. Por ejemplo, en otros sí vendrá, en otras obras sí vendrán cuáles son los nombres de los personajes así tal cual, entonces de manera de lista los colocan en este espacio. Y finalmente, las 3 preguntas que tenemos que en todas las actividades, tenemos preguntas de reflexión sobre el tema que ya analizamos, entonces solamente es para como plasmarlo con nuestras ideas. En la pregunta 3, con base en los elementos de la tabla, es decir, vas a recuperar algo de aquí para que puedas tú explicarlo en la pregunta número 3. Especifica cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra. Yo se los acabo de mencionar, ¿no? Ustedes investigan sobre la biografía del autor, entonces van a tener como una idea más completa de cómo la vida del autor repercute dentro de la obra. Entonces aquí solamente hay que relacionarlo con el mensaje que transmiten. Apéguense a las indicaciones que dice de 10 a 12 líneas. Bueno, vamos a hacer la redacción de 10 a 12 líneas, no menos, porque entonces ya es un puntaje un poquito más bajo por no cubrir las extensiones que se solicitan. En el punto número 4, un comentario breve, 2 o 3 párrafos, no más de 15 líneas, donde van a como contrastar o comparar las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra. ¿Cómo es que Sor Juana plantea la obra dentro de esta, les decía en la pregunta número 4, pero tienen que especificar. Sor Juana Inés, el quinto me deja Buscamante, en donde Sor Juana Inés lo plantea así, el rey burgués, la verdad sospechosa, lo van colocando acá, ¿ok? Pero sí que venga como identificado cada una de las obras. Y finalmente, en 1 o 2 párrafos, de igual manera de 10 a 12 líneas, contrasta la forma de ver la vida de los textos con la tuya. ¿Cómo es que, por ejemplo, ellos veían, no sé, la vida? Cómo veían los valores, cómo veían el amor dentro de cada obra y cómo lo puedes comparar con la tuya. Bueno, quizá haya similitudes o digas, bueno, antes era así, actualmente ya no es, o al revés, antes era así y actualmente también se trabaja de esa manera, no sé, los valores, la honestidad, o por ejemplo les decía el amor. Entonces ustedes lo van a ir comparando, pero es como que ver cómo era antes y cómo es ahorita y que hacemos como ese análisis. ¿Ok? Siguiente punto. Hasta acá vamos bien, Stephanie, Michelle, Gustavo. ¿Dudas? Yo les digo, yo los leo en el chat si gustan. Dime, Stephanie. No, ninguna duda hasta ahorita, está todo muy claro. Ok, perfecto. Gracias. Gustavo igual me dice, no hay ninguna duda. Ok, muy bien. Entonces vamos avanzando, ¿sale? Esa es la primera actividad, les decía, y son los puntos donde generalmente van fallando, pero solamente es por esto, para aclararles qué es lo que deben de ir logrando. En la siguiente está un poquito más fácil. Generalmente tenemos una actividad que nos solicita o requiere un poco más de tiempo de dedicación y la otra es un poco más sencilla. Cada una de las semanas es así. En esta ocasión, la actividad integradora número 2, textos literarios, lenguaje y expresión humana, también es un poco más sencilla. Van a leer 2 obras. La primera es el cuento La canción del oro de Rubén Darío. Y después la siguiente obra, El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego. Son 2, son breves, son chiquitos y sobre eso vamos a descargar el documento para que se pueda trabajar. Pero les digo, primero es leerlos para que después sepamos qué es lo que vamos a contestar.
En la primera pregunta son diferentes incisos, son 5 incisos, A, B, C, D y E. Tiene que ver con la canción del oro de Rubén Darío. Vamos a contestar qué aprendiste del texto, si hay alguna problemática de la vida real, social, individual, en el texto que ustedes hayan identificado, cuál es la problemática de esa obra, qué opinan sobre el lenguaje, es fácil, es sencillo, les gustó, no les gustó, etcétera. En la siguiente consideras que el lenguaje que se usa en el texto facilita o complica su comprensión. Ustedes me dirán, bueno, es muy sencillo para mí o no, para mí fue súper complicado y apenas estoy entendiendo, tuve que leerlo, etcétera. Siempre que dice justifica tu respuesta, a pesar de que acá aparezca solamente un cuadrito de texto chico, que parece que solamente es una línea, recuerden que lo pueden editar, le dan clic sobre el cuadro y lo arrastran hacia abajo para que puedan ustedes ingresar toda su respuesta, que no sea tan breve, que no sea tan corta, porque entonces ahí ya no estamos justificando. Me dice Gustavo, si nos cuesta entender o comprender el texto, podemos escuchar el audiolibro de ese texto. Claro, de hecho es una buena herramienta. A veces nosotros como, no sé si les pasa a ustedes, pero luego estamos haciendo otras actividades, ¿no? O tenemos el tiempo, nos estamos arreglando, nos estamos alistando para salir a trabajar, a hacer alguna actividad. Entonces, mientras podemos estar escuchando el audiolibro y quedaría perfecto porque mientras estamos haciendo alguna otra cosa, nos puede servir y ya después, ahora sí ya nos dedicamos, nos sentamos y nos dedicamos a hacer la actividad como tal, pero sí me parece una excelente idea, Gustavo. Gracias. Stephanie, dime. Bueno, yo no sabía de eso del audiolibro, pero sí sería una buena herramienta que me ayude mucho. No sé si me puede aconsejar mi compañero Gustavo cómo puedo encontrar eso del audiolibro. Exacto, ¿verdad que sí, Estefanía? A mí también me parece una excelente idea, una muy buena propuesta, Gustavo, si nos puedes ayudar, ¿tienes alguna página en donde los encuentres? Yo lo que he hecho simplemente es buscar así tal cual, por ejemplo, El perro y el cocodrilo, Félix María de Samaniego, audiolibro, ¿no? Y entonces ya aparece. Pero si ustedes tienen alguna página donde lo puedan descargar, adelante, dime, Gustavo, adelante. Buenas noches, asesora. Hola, buenas noches. Este, sí está la página. De hecho, yo varias veces de las que en módulos, bueno, del tercero hacia atrás, Ujú. que nos dejaban leer textos, yo así lo buscaba por cuestiones a veces del trabajo que no podía leerlo todo el día. Este, Me metía a YouTube, le ponía, como decía el texto, y ahí me aparecían, luego me aparecía en el buscador de YouTube el audiolibro de ese mismo texto. Exacto. Sí, exactamente, también puede ser una muy buena idea. Muchas gracias, Gustavo. Stephanie, ingresas a YouTube y solamente colocas El perro y el cocodrilo, por ejemplo, de Félix María de Samaniego y te aparece audiolibro o la canción del oro de Rubén Darío. Eso sí, tienes que colocar el título del libro y el autor para que te aparezca la opción y ya tú eliges. Gracias, Gustavo. Entonces les decía, puede ser una muy buena idea, sobre todo para ocupar el tiempo que, como bien mencionan, a veces no lo tenemos como tal para estar sentándonos a leer, etcétera, pero podemos escucharlo, por ejemplo, y mientras estamos haciendo otra actividad. En donde íbamos, bueno, ya íbamos en el inciso E. Entonces, ¿consideran que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? Porque les decía, en esta parte de la argumentación, generalmente cuando leemos las obras o las escuchamos en los audiolibros, leemos también los recursos de la semana, tenemos como más ideas que podemos compartir y cómo podemos justificar, es decir, cómo podemos decir que mi punto de vista es este por esto y esto y esto, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos eso, si leemos y revisamos recursos y aparte quizá buscamos en fuentes confiables información adicional, siempre vamos a tener ideas que podamos compartir dentro de cada una de estas preguntas. Entonces, por eso los invito, les digo, si hay que leer mucho, sí, pero eso va a tener también a la larga, va a tener el beneficio de que a ustedes les va a dar más argumentos, van a mejorar también su lectura, van a mejorar su comprensión, el vocabulario que ustedes van a agregar al propio que ustedes ya tienen. Bueno,
también va a ser una gran ventaja. Entonces, por eso es muy importante, sobre todo porque también este módulo 4 son como las bases de los siguientes. Ustedes acá empiezan en la parte de la redacción, de la argumentación, de compartir sus propias ideas, sus puntos de vista, indicando por qué tienen ese punto de vista. Ya en los siguientes módulos más adelante no les va a costar ya nada hacer este tipo de actividades relacionadas a esto, obviamente en diferentes asignaturas con diferentes enfoques, pero el punto es que esta es la base de la lectura y la redacción. Bien, en el punto número 2, ahora sí, vamos a checar lo que es El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego. Hay que leerlo. Y en el inciso A, es lo que muchas veces les voy a mencionar si es que hubiera algún punto en donde diga yo, bueno, es que nada más copiaste y pegaste la información, te sugiero el parafraseo. Bueno, el parafraseo es lo que ustedes van a hacer en el inciso A. Dice, en el cuadro de abajo, redacta con tus propias palabras, entre 5 y 10 líneas, la trama del texto, como si se lo contaras a algún amigo o familiar. Entonces, de igual manera, ustedes ya van a leer El perro y el cocodrilo, lo que hayan entendido, lo van a compartir en el inciso A. ¿Cómo se lo platicarán a alguien más? No, pues fíjate que yo entendí que esta obra trata acerca de esto y esto, los personajes son tales, al final sucede esto, etcétera. Esa es la parte que yo les sugiero cuando a veces les digo, exprésalo con tus propias palabras, emplea el parafraseo, eso es lo que ustedes hacen y que generalmente lo hacemos muchas veces, ¿no? Cuando vemos una película, cuando vamos a un concierto, y cuando escuchamos algo que nos llama la atención y se lo platicamos a alguien más, es eso. Entonces, es lo mismo, les digo, eso es una buena práctica. En el inciso B, ya una vez que lo hicieron, digamos, con sus propias palabras, en el inciso B van a mejorarlo. Van a tomar algunos elementos que hayan leído de la obra del perro y el cocodrilo, algunas expresiones, algunas frases, algunas palabras que venían ahí que les llamaron la atención. Bueno, las pueden ocupar para mejorarlo en el inciso B, pero de igual manera, de 5 a 10 líneas, nos vamos a extender, no vamos a hacerlo como súper largo, lo vamos a hacer un poco, les digo, en esa extensión de 5 a 10 líneas, solamente quitamos quizá algunas frases que no sonaban tan bien, sonaban muy informales y quizá le agregamos este tipo de expresiones y lo hacemos un poco más, mucho más preciso. ¿Ok? Y de ahí tenemos igual las preguntas al final, las preguntas de reflexión, cuál es el fondo, cuál es la forma, lo tenemos dentro de los recursos de la semana, el fondo y la forma de los textos y solamente tienen que indicar del que redactaron, que es el de la pregunta número 2, de El perro y el cocodrilo, que es en la parte de abajo. De ahí, ¿cuál sería el fondo? ¿Cuál sería la forma? Y me tienen que decir, este es el fondo por esto y esto y esto, la forma yo la identifico de esta manera por esto y esto, ¿ok? Siempre explicando el punto de vista que ustedes tienen. ¿Qué tipo de lenguaje les gustó utilizar más, el cotidiano o el literario? ¿Por qué? Me gusta utilizar más el cotidiano por esto o el literario, el lenguaje literario por esto y esto, ¿ok? Les decía, siempre indicamos por qué. ¿Hasta acá vamos bien? Stephanie, Gustavo, Michelle. Sí, asesora, vamos perfecto. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias a ustedes. Y bueno, acá son actividades que les tengo que recordar que hay que realizar. Tengo acá un errorcito de la fecha. Denme un segundo. Pero son actividades que yo creo que ya las tienen en mente, solo hay que precisarlas, hay que hacerlas como recordatorio. Les comento el 13. Es que me quedé con la fecha del módulo anterior. Entonces, tenemos, les decía, estas dos actividades formativas que les cuentan dentro de su participación individual automática. Les sugiero que las vayan realizando. Y para contestar la actividad socioemocional hay un cuestionario, el cuestionario socioemocional, que les da el 5% a su calificación. Entonces, hay que contestarlo a más tardar este domingo, 13 de noviembre a las 23:59 como límite, pero ustedes trabajenlo con anticipación para que no se les vaya a cerrar la plataforma en este espacio y ya no tengan ese 5%. Estas serán mis recomendaciones de manera general. Tenemos el foro aprendiendo.
Es un espacio en donde ustedes van a compartir sus dudas, sus preguntas, algunos comentarios, estrategias, por ejemplo, la que nos acaba de mencionar Gustavo, que es muy, muy buena para todos aquellos que puedan ocupar el tiempo o que no lo tengan tal cual para sentarse y leerlo, bueno, podemos ocupar este recurso, ¿no? Aquí lo pueden ustedes explicar, es una herramienta, es una buena estrategia que les puede servir, entonces este sería el espacio indicado. Y también acá es donde les voy a compartir que llegamos al acuerdo de realizar las sesiones de viernes, de miércoles, perdón, y viernes, que serán nuestros espacios abiertos para realizarlos a las 9 de la noche. Ahora sí, les decía mis sugerencias generales. Acá les comento. Ay, déjenme ver, es que se trabó esto. Perfecto. Pues bueno, entonces les comento que siempre sus participaciones en los foros, en cualquier foro, sean claros y sobre todo considerando que no es un foro social. Sí está bien y les agradezco que sean positivos, que mencionen, bueno, hay que echarle ganas, vamos bien, ya vamos el módulo 4, bienvenidos, etcétera. Está bien, sin embargo, también es importante que agreguen ustedes alguna pregunta que tengan, alguna estrategia, algún comentario que quieran realizar adicional a esos buenos deseos, sería más completo para que entonces ahora sí vaya sobre el punto que se está solicitando en cada uno de los espacios. El siguiente punto sería guardar con la nomenclatura indicada. Ahorita que van en módulo 4, a veces suele suceder que se equivocan cuando ustedes suben las actividades a plataforma. Entonces me ha pasado con otros grupos en donde suben la actividad integradora número 1, pero correspondía al módulo 2 o al módulo 3. Entonces, obviamente la calificación pues no es acreditable. Por eso les sugiero que guarden la actividad con la nomenclatura solicitada, indicando siempre sus apellidos, guión bajo, sus nombres o su nombre, guión bajo, y luego la abreviación de módulo 4, semana 1, actividad integradora 1, para que así puedan checar qué es la actividad que debe de ser, sobre todo también ya una vez que la hayan subido a plataforma, verifiquen de igual manera, porque a veces realizan un borrador, o a veces suben la actividad vacía y no lo guardaron como se debía, entonces siempre verifiquen. Ya que los vieron en plataforma, ábranlo desde plataforma y vean si es el adecuado y si es el que ustedes querían subir. El otro es una sugerencia. Como en todas las preguntas que les acabo de explicar, donde tenemos preguntas de reflexión, y menciona cuál es tu punto de vista, qué opinas de esto, justifica, argumenta, a veces tal cual como nos van surgiendo las ideas, las vamos anotando. A veces colocamos pues, o para mí, la obra, etcétera. Esas son muletillas que nosotros usamos cuando hablamos. Pero lo importante es que cuando escribimos tenemos la ventaja de leerlo y de editarlo. Y sobre eso pues ya ir mejorando esta parte de nuestra redacción. Así que pues yo les sugiero que pueden iniciar sus redacciones, su argumentación, indicando desde mi punto de vista, en mi opinión, por ejemplo, en mi opinión, el fondo es esto, la forma es esto, porque, y ya explican a detalle, ¿ok? De acuerdo a lo revisado en la semana, en los recursos de la semana 1, considero que, y entonces ya explican, les decía, con sus puntos de vista. El siguiente punto, responder a las preguntas planteadas, sobre todo si ahí indica cuál es tu percepción, qué opinas acerca de este tema, entonces hay que explicarlo. Y también les decía, por eso es que a veces tenemos mucha información y nuestras respuestas no van a ser breves, van a ser obviamente argumentadas. Tenemos muchas ideas porque leímos, entonces sabemos del tema y por eso lo podemos explicar. Se nota cuando no leyeron, cuando no revisaron recursos, cuando no buscaron información en otros medios, en otras fuentes confiables, porque sus respuestas son súper pequeñas, son cortitas. Entonces, por eso les decía, si leen, si se informan, van a tener pues sí, suficientes argumentos, suficientes ideas para redactarlo en las preguntas. El siguiente punto, pues, bueno, es el cuestiona plagio. Acuérdense que sí está pues muy penalizado dentro de prepa en línea y en otras áreas el evitar el plagio parcial o plagio total. Les comentaba, si ustedes copian y pegan la información dentro de sus documentos,
ya estamos incurriendo en plagio parcial porque lo están copiando y pegando y aparte lo están guardando como propio. Entonces se supone que esas ideas, porque casi todo es argumenta, explica, justifica, entonces significa que son a ustedes a quienes se les está preguntando y por eso deben de expresar sus ideas propias. Si hacemos esto de copiar cualquier actividad, quizá otros alumnos de otros módulos ya subieron actividades, pero no siempre están correctas, no siempre son las que se necesitan subir a la plataforma, a veces están incompletas, a veces no tenían ni idea y lo subieron solamente, y alguien más que tampoco tenía idea solamente lo copió y lo pegó. Entonces, por eso yo los sugiero siempre que busquen la información pero que lo expliquen con sus propias palabras. No se trata de cambiar los inicios de cada una de las oraciones. No se trata de cambiarlos de orden. Tampoco se trata de resumirlo. Se trata de que ustedes lean y sobre eso vayan contestando con sus propias ideas lo que van opinando en cada una de las cuestiones que se les están preguntando. Solamente es eso. Y yo les dejé aquí un link para que si ustedes gustan, pueden checar cuando nos referimos a plagio parcial o plagio total, sobre todo porque también ya les va a aparecer un puntaje muy bajo y aparte del puntaje bajo ya no hay segundas entregas. Digamos que les envío una retroalimentación en donde les explica, bueno, se nota que tienes elementos que fueron tomados de estos sitios, etcétera. Ya no va a haber una segunda entrega como antes quizás sucedía, ahora ya no. Simplemente se va a obtener una calificación no aprobatoria y es probable que les envíen a ustedes un llamado de atención para que vayan mejorando esta parte, evitándola sobre todo en las siguientes actividades. Pero bueno, espero que no sea el caso. Yo prefiero que mejor ustedes se tarden un poco a que lo entreguen el día lunes, por ejemplo, o martes. O trabajen con tiempo, también eso puede ser. Puede suceder que puedan entregarlo entre lunes y martes, pero porque lo trabajaron ya con mucho tiempo. Prefiero eso que, aunque al final incluyen ustedes las fuentes que consultaron, no es suficiente porque simplemente lo copiaron y lo pegaron. Hay que modificarlo, hay que hacerlo propio para que entonces ya lo puedan compartir. Entonces, solamente es por eso, les decía, no es como que yo les estoy culpando, a nadie culpo, simplemente les sugiero que lo eviten para que así tengan una calificación pues muy, muy baja que también les perjudique en el promedio. El siguiente punto, evitar el uso de mayúsculas en todas las redacciones, como si lo escribieran todo en mayúsculas, de acuerdo a reglas de la etiqueta, indica que ustedes están gritando esa información, es como una manera agresiva. Por eso les sugiero uso de mayúsculas, minúsculas, como lo ven ustedes acá dentro de mi presentación. Y finalmente, para las extensiones, 72 horas tienen como máximo después de finalizada la actividad. Bueno, obviamente la fecha de entrega, supongamos que vence la actividad un domingo, entonces tienen solamente lunes, martes y miércoles. Para solicitar una extensión, sería conmigo, solamente soy la única persona que les puede habilitar la plataforma y que ustedes puedan entregar esa actividad. Siempre que me soliciten esa extensión, indíquenme de manera breve cuál es el motivo y qué actividad es la que requieren ustedes que se les habilite. También les sugiero que marquen una copia. Cada vez que me envíen el mensaje, también le manden un mensaje o con copia para su tutora para que ella esté enterada y pues les dé el seguimiento a este tipo de extensiones. ¿Ok? En caso de que, bueno, acá me falta un puntito todavía aclararles, en caso de que se nos cierre la sesión, les pido obviamente por los tiempos, porque solamente Zoom nos permite 40 minutos, pero en caso de que eso suceda, les pido que ingresen nuevamente en el mismo link para que ya vayamos a la parte de las conclusiones. ¿Ok? Y sobre todo las participaciones, que a algunos todavía les falta realizar participaciones. Y pues bueno, entonces les digo, estas 72 horas es importante con copia a su tutora, pero la solicitud es hacia mí, pero solamente les digo solo para que ella nos dé el seguimiento de la extensión. Y como máximo pueden solicitar 3, pero les sugiero que no agoten esas 3 y sobre todo que no las apliquen para el cierre de módulo, porque es muy probable que ahí ya no haya espacio, ya no haya ni el tiempo para que se les pueda dar una extensión, porque van a estar ocupados haciendo la actividad